Son poquitas cosas las que hay que hacer y además todas están al alcance de nuestras manos. Son muy fáciles de seguir. Muy importante, importantísimo, son los días que tengan los huevos. Nosotros, por ejemplo, raro es que metamos en la incubadora huevos que hayamos cogido durante más de una semana. Un huevo de más de 7 días ya va perdiendo fertilidad, ¿no? Lo ideal sería meter en nuestra incubadora todos los huevos que hayamos recogido durante una semana, ¿vale? Eso sería perfecto. Si no puede ser porque no tengamos la suficiente cantidad de reproductoras y necesitemos 2 semanas para reunir los huevos, para meterlos y que tenga una buena capacidad nuestra incubadora, 2 semanas también se podría hacer, ¿vale? Disminuiría un poco la fertilidad, pero todavía se podría hacer. Lo que nosotros nunca recomendaríamos es meter huevos de más de 3 semanas, ¿vale? Ahora bien, como decimos siempre, si son unos huevos que tienen más de 3 semanas, pero son de una especie importante, de unos gallos que queremos tener, o de cualquier otra razón, pues evidentemente podemos probar y a ver lo que pasa. Pero ya digo, a partir de las 2 semanas, a partir de las 3, de 2 a 3 semanas, ya la fertilidad de huevos cae en picado. Y te decimos esto porque si tienes una incubadora de poca capacidad, hay que estar muy seguros de la fertilidad de cada huevo que va a ocupar un espacio importante en la incubadora. Ya tenemos nuestros huevos para meterlos en la incubadora, los vamos cogiendo poco a poco a lo largo de la semana. ¿A qué temperatura tenemos que mantener los huevos antes de meterlos en la incubadora? Es algo también muy pero que muy importante. Si vamos a recolectar los huevos durante una semana, la temperatura ideal para mantenerlos es de 10 a 17 grados centígrados. Si vamos a recolectarlos durante 2 semanas, mejor bajar un poco la temperatura, de 7 a 10 grados centígrados. Bueno, y si hemos salido de dudas de a qué temperatura tenemos que conservar nuestros huevos mientras no los metemos en la incubadora, pues también es bueno saber a qué humedad relativa es bueno que estén los huevos mientras que los vamos recolectando. Si es para una semana, un 60-70%. Y si es para 2 semanas, más vale que la humedad esté entre el 70 o el 80%. Y otra cosa que preguntáis también muchísimo, es el tema de los volteos de los huevos. Muchos de vosotros me decís que tenéis entendido que cuando comenzamos la incubación, que si los 3 primeros días se voltean los huevos o no. Yo siempre respondo lo mismo. Nosotros cuando vamos a incubar cualquier especie, incubamos lo que incubemos, pues desde el primer día estamos volteando los huevos. Yo no dejo 3 días sin voltear ni nada. Desde el primer día los volteo. Dijimos en vídeos anteriores que mínimo de 4 a 6 volteos al día. Menos los últimos días donde el pollito ya está formado y lo vamos a molestar más que beneficiar. Los 2-3 últimos días dejamos de voltear los huevos. Y bien, si hacéis esa pregunta, pues también decís que mientras los almacenamos, antes de incubar, ¿se voltean o no? Pues la respuesta, mi respuesta en este caso, es que sí. Desde el momento que ya empiezo a coger los huevos, durante la semana que voy reuniendo todos los huevos que después voy a incubar, le doy la vuelta a los huevos un par de veces al día. Y creedme que no tiene mayor historia. Como veis en esta imagen, cogemos los huevos y los giramos completamente. Una vez por la mañana, por ejemplo. Y la otra vez, pues podemos hacerlo por la noche, al llegar a casa, la misma operación y serían 2 veces al día. Si quieres alguna más, también puedes hacerlo sin ningún problema. Estos son nuestros consejos para mantener los huevos durante el tiempo que vayamos recolectándolos para después meterlos en la incubadora. Unos consejos muy fáciles de seguir y que a nosotros nos han dado siempre muy buenos resultados, ¿vale? Son fáciles de seguir y no tiene mayor problema, ¿no? La temperatura, la humedad, el número de volteos, en fin, todo lo que hemos repasado
en el vídeo de hoy. Que siempre decimos que, bueno, es algo más que aportamos por si quieres tenerlo en cuenta a la hora de llevar a cabo tu recolección, ¿no? Hacerlo de esta manera y ya verás cómo te va a ir bien. Que puede variar un poquito del verano a invierno, porque el invierno temperaturas muy frías tampoco son buenas y en verano pues ya sabrás que mucha calor tampoco lo es, ¿no? Vamos a seguir llevándote más vídeos con los cuales te vamos a decir qué es lo que tenemos que hacer con los huevos antes de la incubadora, ¿vale? Porque repito, la incubadora es algo que bueno, no tiene la culpa siempre de cuando las cosas no salen bien, que nosotros podemos aportar, si no el 50%, cerquita, para que la probabilidad, para que el porcentaje de nacimiento sea muy bueno. No solo a la hora del cuidado de los huevos, sino por ejemplo a la hora de elegir los reproductores, a la hora de seleccionarlos, el alimento, en fin, muchas cosas más que iremos repasando aquí en Incubadoras Caseras poquito a poco. Normalmente los datos que conocemos de pérdida de peso a medida que va avanzando la incubación hace referencia a huevos de gallina. Si todo va bien, desde un principio y hasta el final, el huevo debe de perder normalmente el 12% de su peso inicial. Eso puede ser indicativo de que la incubación se ha desarrollado con normalidad. Por eso es por lo que precisamente nos hemos guiado durante estos 28 días que dura el tiempo de incubación de esta especie y os lo vamos a mostrar paso a paso con el huevo sobre el peso digital para que seáis testigos de qué valores de peso en gramos ha ido dando durante todos estos días. Y para ello, evidentemente hay que hacerlo con el mismo huevo siempre, si no, los datos que cojamos serían erróneos. Marcamos el huevo, como veis, con una X y un 2 debajo, porque marcamos dos huevos diferentes por si uno de los dos fallaba, para poder así hacer esto durante todos los días de incubación. Y lo hicimos con este huevo, el X2. Y como podéis ver, el peso inicial de este huevo antes de la incubación era de 87 gramos. Quedaros bien con este peso porque nos servirá a la hora de hacerle el porcentaje si finaliza antes del nacimiento o no, con un peso más o menos ideal después de ese 12% de peso. Esto nos da también una idea de si la humedad relativa de incubación ha sido buena o no. Durante todo este tiempo no creáis que las pérdidas de peso son cuantiosas, prácticamente casi de gramo a gramo o días en los que prácticamente el peso no ha cambiado nada. Ya podéis ver que de inicio prácticamente perdía 1 gramo, se pasaba a 86 y al día siguiente de nuevo recuperaba y estaba en el 87. Después de nuevo bajó ya definitivamente sí a 86, confirmando la pérdida de ese gramo de peso. Y al día siguiente volviendo a repetirse la pérdida de otro gramo más. Como veis, han pasado ya unos días en el inicio y ha perdido 2 gramos de peso. Llegados a este punto, con 85, se mantuvo durante 2 días. Al igual que este vídeo con el peso, íbamos haciendo también seguimiento de ovoscopia durante todos los días de incubación. Y ahí está, ya estamos en 84 gramos de peso de este huevo de pavo, 3 de diferencia del principio. Otro día más que después se siguió manteniendo en 84 gramos de peso. Y ya aquí en este día bajando a 83 gramos.
Al día siguiente, sorpresa otra vez, volvía a dar en el peso 84 gramos, pero duró poco, porque ya en el siguiente pesaje se afianzaba ahora sí en los 83. Como podéis ver, otro día más que se mantuvo en los 83 gramos, pero ya la sorpresa a partir de aquí, donde de pronto perdió 2 gramos y se situó en 81. Otra vez volvió a recuperar 82. ¿Veis? Es la tónica habitual, un par de días para afianzar ese nuevo pesaje, de vez en cuando sorpresa donde vuelve de nuevo al peso anterior y otras veces en que de golpe baja un par de gramos. Y con 81 también al día siguiente continuaba manteniéndose, también nos dio en el peso, seguía dándonos en este peso 81 gramos. De momento la diferencia son 6 gramos menos desde el inicio. Ya al siguiente día volvíamos a perder otro y nos situábamos ya en la recta final con 80 gramos de peso. Ya en este peso se mantuvo un par de días más, este y el siguiente. La verdad es que estos valores de pérdida que estábamos manteniendo nos hacía presagiar que íbamos a tener buen resultado y que eran los pesos correctos, porque paralelamente, fijaros ahí, en este día bajó otro gramo más, paralelamente le estábamos haciendo también una ovoscopia que ya compartimos con vosotros y la vista de las ovoscopias también eran favorables. Como veis, ahí volvió a subir otro gramo más, pero todavía tenía que perder algún que otro gramo más en esta recta final. Llegados a este punto, se mantuvo en 79 gramos durante 3 días en los que fuimos pesándolo, evidentemente sin faltar a ninguno de ellos. Después de estar estancado en 79, nos encontramos con que en este día bajó 2 gramos de repente. Se quedó en 77, pero después recuperó 1 al día siguiente y ya estábamos en los 78 gramos de peso. 10 gramos menos que cuando iniciamos la incubación con este huevo. Esto se hacía efectivo con los 77 que marcaba ya en el final de la incubación. Y como todo aparentemente iba bien, al poquito nos encontramos con que el pollito había picado el cascarón del huevo. Y poco después de unas horas con el huevo picado, nos encontrábamos con el pollito y ya por curiosidad decidíamos pesar tanto el pollito como el huevo que habíamos tenido durante estos 28 días y ahí lo tenéis, un pavito casi completamente negro con algunas pintas que ponía punto y final a todo este pesaje que hicimos durante toda la incubación. Antes que nada, damos un golpe a cada uno de los 4 huevos que elegimos al principio
y quedaban de esta forma. Aplicamos la pintura de uñas, en este caso color rojo, con el mismo pincelito que trae el bote de pintura de uñas y tapamos en la medida de lo posible esa rotura. Una capa, dejamos secar un tiempecito, echamos aire para que se seque un poquito antes si cabe y de nuevo una y otra vez. Yo creo que le dimos unas 3 capas a cada uno de los huevos. Mirad esta imagen, aquí están los 4 huevos que cascamos un poquito para hacer nuestra prueba. Algunos tenían el golpe localizado, pero otros, como veis, tenían una grieta extendida a todo lo largo. En esta imagen ya se ve más de cerca, como veis, todavía la pintura de uñas secándose después de esas manos que le hemos dado. Y el orificio, esa parte hundida, totalmente cubierta por la pintura de uñas. Como veis, se aprecia perfectamente. Este otro huevo, aparte de ese impacto, tiene unas rajitas que se prolongaban a lo largo del huevo. Este está más roto todavía si cabe incluso que el primero. Y aquí vamos a tener ahora otra imagen donde este huevo no tiene ninguna rajita aparte de esa hendidura que también nos sirve para nuestra prueba. En definitiva, 4 huevos con los que partimos y que ya digo, ha habido veces que la rotura ha sido mayor y también hemos sacado el tema adelante. Bueno, ya habéis visto de qué forma tapamos ese golpe en el huevo y bueno, no tiene mayor historia. Simplemente que hay que taparlo con la menos cantidad posible de pintura de uñas. Me refiero que si es una rajita o un redondelito, simplemente ahí para que después el pollito, si llega a salir, evidentemente no vaya a picar por una zona que hemos recubierto un par de veces, 3 o 4 veces, y esté más duro de la cuenta y no pueda romper el cascarón. Así que nos ceñimos exclusivamente a la rotura y así no lo ponemos más difícil al pollito si da la casualidad que pica sobre la zona rota. Quiero decirte que en este vídeo, pues como he explicado antes, hemos aplicado la pintura, hemos dejado secar y lo hemos hecho un par de veces más. Hicimos esto sobre 4 huevos, pero también tengo que reconocer que por torpeza de un servidor, durante la incubación se me rompió uno de los huevos que estaban pintados y al final todo este proceso de incubación lo hemos hecho con 3 huevos. Eran unos huevos que un amigo nos dio para que a ver si le podíamos hacer el favor de sacarle algunos pollitos de gallina y aprovechamos para hacer esta prueba y comentarte qué es lo que sucedió. Ojalá hubiéramos tenido también más tiempo, que por motivos diferentes no hemos podido estar todo lo pendiente que nos hubiese gustado a este vídeo, pero bueno, se ve que funciona, que es lo importante, y a continuación pues vamos a ver los resultados después de 21 días de incubación de estos huevos cascados, como decimos por aquí, y sellados con pintura de uñas de color rojo, en este caso. El color es lo de menos. Y claro, lo que nos interesa ver es si funcionó o no, y aquí tenéis la prueba. La sorpresa de que uno de los pollitos, de los 3 huevos que quedaron porque se me rompió uno, por una torpeza mía, uno de los huevos ya estaba comenzando a salir y mira el pollito que adelantado iba. Este pollito salió sin problema y está por ahí ya correteando. Ya después, al llegar a casa, un poquito más tarde, bueno, bastante más tarde, esto era lo que quedaba del huevo. El pollito ya salió completamente y lo único que quedó fue el cascarón del huevo totalmente ahora sí partido. Y poco después, aquí tenemos otro de los huevos, pues nos llevamos esta sorpresa de que estaba comenzando el pollito, como veis ahí, a picar el cascarón. Lo pillamos justo en el comienzo, cuando ya iba a comenzar su trabajo para salir fuera. Este pollito también salió perfectamente, pero por cuestión de trabajo y demás, pues nos perdimos todo lo que fue el nacimiento. Pero como podéis ver, uno de los marcados, otro pollito más. Hoy vamos a hablar de la incubación de huevos de diferentes especies. Vamos a darte algunos consejos para cuando te encuentres en la situación de que tienes que incubar huevos que tengan diferencia de días en el nacimiento,
que tengan diferente temperatura o diferente humedad relativa de incubación, porque hay ocasiones que lo mismo se nos presenta la posibilidad de incubar huevos de gallina junto con huevos de codorniz o, por ejemplo, también a la vez huevos de pato. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta para intentar sacar el mayor porcentaje de nacimientos posible con la incubación de diferentes especies. Y vamos a comenzar con lo que estábamos hablando en el principio, ¿no? Suponeros que nos encontramos en el caso de que tenemos una incubadora y queremos incubar diferentes especies en la misma. Por ejemplo, aquí tenéis en pantalla un huevo de ganso, un huevo de pavo, otro de gallina y aquel pequeñito, evidentemente, un huevo de codorniz. Normalmente, prácticamente casi todas las especies de aves de corral se incuban perfectamente entre 37,5 y 38 grados centígrados de temperatura. Ahí no vamos a tener problemas, ¿vale? El problema principal viene por la humedad relativa de incubación dependiendo de qué especie y por supuesto por el número de días que necesita cada una de ellas para la incubación. Por ejemplo, este huevo de ganso oscila entre los 28, 30 y tantos días, dependiendo de temperatura. El de pavo aproximadamente 27, 28 días. El de gallina, ya lo sabéis, aproximadamente 20, 21 días. Y el de codorniz, dependiendo de la especie, entre 16 y 18. Ese huevo que tenéis ahí, que nos sirve de muestra, es de codorniz ponedora y nace a los 17, 18 días. Es lo principal, ¿no? En lo de a número de días, pues tenemos que procurar que los pollitos nazcan en el menor tiempo, en el menor espacio de tiempo posible. ¿Por qué? Porque si todos estos huevos de estas especies los metiéramos en la incubadora el mismo día, pues ¿qué ocurre? Que primero saldrían, evidentemente, los de codorniz, que nacen a los 17, 18 días, después saldrían los de gallina, después saldrían los de pavos y por último posiblemente saldrían los de ganso. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues imaginaros lo que os voy a contar ahora. Si tenemos este huevo de codorniz que sale a los 17 días aproximadamente, pues los pollitos ya estarían molestando a los demás, a los siguientes, y por supuesto estarían ensuciando el interior de la incubadora. ¿Qué ocurre con esto? Pues que esa suciedad perjudicaría bastante a los huevos de gallina, que saldrían poco después, mucho más a los de pavo, que tendrían que aguantar los nacimientos de los huevos de codorniz y los de gallina, y ya por último los de ganso ni te cuento. Tendrían que soportar los nacimientos de los pollitos de codorniz, de los pollitos de gallina y de los pollitos de pavo. Con todo esto, bueno, muchas veces me comentáis que habéis incubado especies diferentes con muchos días de diferencia y que no habéis tenido mayor problema. Puede ser. Si incubamos pocas cantidades, podemos hacer lo siguiente. Pues cuando nazcan los primeros pollitos, sacar todos los huevos, limpiar rápidamente y volver a colocarlos. Es una opción, pero no es lo más recomendado. Cuando hacemos esta operación con pequeñas cantidades, en caso de que saliera mal o los animalitos pillaran el conocido como virus de la incubadora, pues las pérdidas serían mínimas. Pero si lo hacemos con grandes cantidades de huevos, ¿para qué arriesgarnos? ¿Para qué correr riesgos innecesarios? Daros cuenta de que ahí, si los porcentajes son muy pequeños, mientras más cantidad de huevos metemos y hacemos esto con más huevos, pues ese porcentaje, ese número será más elevado. Ya quizás unos números que hay que tener en cuenta. Lo ideal en estos casos es hacer lo siguiente. Meter primero para la incubación el huevo que más tiempo tiene. Dejar pasar unos días hasta calcular que los pavos nazcan en el mismo tiempo. Inmediatamente después, una semana más tarde, meter los huevos de gallina. Y después, 3 días más tarde, meter los huevos de codorniz. Con eso conseguiremos que los pollitos nazcan en la franja horaria pues más justa posible, si no en el mismo día, cuestión de horas, y así pues evitamos muchos problemas
durante la incubación. Con esto solucionamos otro pequeño problema que nos podemos encontrar. Hemos hablado de los días de cada especie, hemos hablado de la temperatura, donde ahí, por ejemplo, en estos casos que estamos hablando, no tendríamos ningún problema, y nos queda por hablar del tema de la humedad relativa. La humedad relativa es muy importante. ¿Por qué? Os cuento. Hay especies que su humedad relativa es compatible. Por ejemplo, si hablamos de huevos de codorniz, de gallina y también de pavo, no vamos a tener problemas con la humedad relativa, porque van a coincidir también para una buena incubación con un 60%, 55, 60%, y esas tres especies podremos incubarlas sin problemas. En cambio, si ya metemos los gansos o cualquier especie de patos y demás, pues ya necesitan un poquito más de humedad. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Pues en estos casos una buena solución sería la siguiente. Los huevos de gallina, codorniz y pavo, si le subimos un poquito la humedad y lo pasamos al 65%, estaríamos ya con una humedad que podría ser buena, pelín alta, pero que nos vendría bastante bien para los huevos de las palmípedas, para el huevo en este caso, por ejemplo, de ganso o cualquier otra especie de pato. Quizás un poquito corta, justa, pero con un 65%, pues quizás nos viniera bien para todas estas especies. ¿Qué ocurre? Que cuando estemos en los últimos días de incubación, subimos la humedad a un 70-75%, ya prácticamente la incubación estará casi todo hecho y no los vamos a perjudicar, porque además vendrá bien para la rotura de la cáscara del pollito en esos últimos días de incubación, ¿vale? Es una opción. Yo creo que con esto pues hemos respondido a muchas de las preguntas que nos hacéis referentes a el tema de incubar huevos de especies diferentes, ¿no? En caso de las especies normales de aves de corral, incluso podemos decir faisán, perdiz y otras que ahora mismo no caigo, ¿no? Pues podemos incubarlas todas con 37,5 a 38 grados de temperatura y un 60% de humedad relativa. Si nos vamos en el tema de razas de patos, gansos y demás, pues ya sabemos que nos vale la temperatura, pero que la humedad relativa necesitamos un poco más. Si solo incubamos diferentes razas de patos, problemas solucionados, teniendo en cuenta los días y demás, pero si hacemos una mezcla entre ambos, lo ideal sería que la humedad estuviera en un 65% durante toda la incubación y subiera al 70-75 aproximadamente los 3 últimos días. Con esto, si no tenemos más remedio que incubar así, pues podremos sacar buenos resultados. Depende de la zona de donde estemos, se habla de muchas cosas, de muchas supersticiones, de muchas creencias en torno a la incubación durante la tormenta. Por eso, de todo lo que vamos a hablar aquí ahora es siempre basándonos en nuestra experiencia y siempre respetando las creencias de los demás, eso siempre por delante. Por eso nosotros tenemos que decir que siempre durante la incubación artificial en incubadora, a nosotros por lo menos nunca nos ha afectado para nada el tema de la tormenta. Y si en algo nos ha podido afectar es porque durante el temporal con el viento y demás se haya interrumpido el fluido eléctrico, haya habido un corte en la luz. Y entonces, si el corte ha sido muy prolongado en el tiempo, evidentemente, así claro que influirá. En la naturaleza, en los días de lluvia, de mucha lluvia, pues es normal que a lo mejor las pájaras de diferentes especies que están incubando se asusten y se levanten, y cuando vuelvan por la mañana después de toda la noche ya no se puede hacer nada por los huevos que estaba incubando. Los animales son muy sensibles a las tormentas y las detectan de inmediato. ¿Quién no tiene un perro en su casa y en cuanto la tormenta se va acercando, antes de que nosotros incluso nos demos cuenta, ellos ya se comportan de una manera un tanto rara? Animales que ponen cerca de los cauces de ríos o arroyos, que se ven arrollados por el agua y que después vuelven a sus nidos. De ahí que muchos cazadores, por ejemplo, digan que en tiempo de mucha lluvia
se vea escasez de animales en los campos. Y es que muchas puestas se echan a perder principalmente por esos motivos. Puede que de ahí venga esa creencia que durante la tormenta, como se dice por algunos sitios, los huevos se atruenen y se echen a perder. Pero que realmente, más que de la tormenta, nosotros pensamos que es del comportamiento de los pájaros que están incubando, de si pillan más humedad, de si se ven completamente mojados y bajan la temperatura drásticamente. Puede que por ahí vayan los tiros. Nosotros, en nuestra experiencia, nos dice que en incubación, por lo menos en incubadora, durante la tormenta no nos influye para nada. Tenemos que decir también que antiguamente, hace muchos años, muchísimos años, había personas que durante el tiempo que se acercaba una tormenta dibujaban una cruz en el huevo, creyendo que con eso evidentemente podía pasar esos días malos. También personas que hacían una cruz de hierro, que de hecho ya la tenían hecha y guardada, para si en los días que estaba incubando aparecía una tormenta, pues metían lo que es la cruz de hierro bajo los huevos y así se creía que no iba a influir también durante los días de tormenta. Ya digo que son creencias de cada uno muy particulares y que nosotros desde aquí las respetamos, pero que en nuestro caso, cada vez que hemos ido a incubar en una incubadora en tiempo de tormenta, mientras que los parámetros de nuestra incubadora estén bien, en el caso por ejemplo de las gallinas y las codornices, que la humedad, quizá le tengamos que echar un vistazo más a la humedad, si la humedad y la temperatura no han variado y se mantienen dentro de esos parámetros ideales para la especie que estemos incubando, que nosotros por lo menos no hemos notado ninguna diferencia después a la hora de los nacimientos. Por eso, desde aquí, desde Incubadoras Caseras, desde nuestro canal de incubadoras, decimos que lo que es a nosotros en tiempo de tormenta no nos ha influido para nada. Esperamos que esto te pueda servir de ayuda.